Vamos entonces a estudiar ahora, según este autor, las diferencias entre lengua y aula. Entonces vamos a poner las características, por un lado, de la lengua y luego, entonces, las características del aula. ¿Está? Bien, entonces, en primer lugar, entonces, según como vimos allí, la lengua, entonces, es la parte social del lenguaje. Es determinada parte del lenguaje aunque esencial. ¿Ah? La segunda es que la lengua es el conjunto de hábitos lingüísticos que permiten a un sujeto Profesora, comprender, ¿sí? disculpe Decime. que la moleste, pero hay cosas que va escribiendo que no están quedando, las pronuncia bien, pero no quedan escritas correctamente, como determinada. Yo porque la vengo siguiendo en el relato, pero voy leyendo y por el teclado que se ve que se presiona mal, vio por ejemplo, Gracias, ahora corrijo. sí, porque así cuando yo tomo nota en el cuaderno a veces y la leo a usted y la escucho, pero después pasa el tiempo cuando voy acá, después si no, capaz que no entiendo. Está Muchas gracias, profesora. determinada, de nada, determinada, ¿y cuál otra quedó mal? A ver. Solo esa, creo, ¿no? Ustedes avísenme porque a veces yo, entre que estoy mirando el libro y escribiendo, a veces, Sí, obvio, obviamente, se complica, si no, sí, sí, obvio. está. Bien, otra característica de la lengua es que es un producto heredado de las generaciones precedentes. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso yo un poquito les hacía reflexionar cuando enseñan a los hijos. Nosotros no podemos inventar lo que nosotros les vamos a enseñar, porque si no, no podríamos seguir en el vínculo social con los demás, ¿no? Es decir, quedaríamos aislados, ¿no? Es decir, es un producto heredado, ¿está? Y tú esa lengua la tenés que mantener y uno en general lo hace sin darse cuenta, obviamente, ¿no? Porque todo esto porque estamos estudiando lo que es la lengua en sí, pero si no, obviamente uno lo hace naturalmente para enseñar a sus hijos lo que es justamente el entorno social, ¿no? Por eso, como decía el compañero también hablando del inglés, que justamente el aprendizaje mejor es cuando es niño, ¿no? Porque uno está mucho más abierto a ese aprendizaje natural de esa primera lengua. Por eso la primera lengua se llama la lengua materna y es la que más se sabe, la que más se domina y la que más se conoce. ¿Está? Profesora, en cierta forma, eso que usted está explicando es como, en cierta forma, como hay países que tienen dialectos, ¿no? Muchos dialectos que después, en realidad no todos conoce la población en general, la sociedad en general de ese país, sino Bien, que dicen tal idioma y tales dialectos son los que se comunica a la población, ¿no? ¿Es un buena, caso así? buena apreciación. ¿Y qué daría eso? Es decir, ¿qué da entre la comunidad de los que emplean ese... Un sentido de pertenencia. Ahí está. ¿Y qué más? Y reconocimiento entre sí, entre pares, y
Se me ocurre al manejar Ahí está, ahí la misma está. lengua. Fíjense que pasa muchísimo, este tema tampoco, no sé si ya lo hablamos, la parte de lo que es, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, en la parte de España, que se conserva según los distintos lugares, se conserva en un lugar lo que es, por ejemplo, el gallego, ¿no es cierto? El catalán en otros lados, justamente que genera una pertenencia diferente, inclusive en las escuelas se tiene que hablar para no perderlo. ¿tá? Paradojalmente, acá en lo que es en Latinoamérica, los que hablan sus lenguas a veces no quieren, nosotros acá no tenemos tanto, pero hay por ejemplo, ustedes vieron, no sé si vieron hace poco todo el problema esto de los mapuches, ¿tá? Que vieron que están luchando por sus tierras y tienen su lengua, y yo me acuerdo que estaba en el IPA cuando vino alguien, un representante, que era un estudiante también, justamente para defender esa comunidad lingüística y lo que era el idioma, y está vinculado a la tierra y a la pertenencia, ¿no? Es decir, el sentido cultural que existe en ese sentido. ¿tá? Bien, Sí. buena apreciación En gran parte entonces, pasa, el pasa compañero acá en Uruguay en entonces. frontera, ¿no? Lo que es Rivera por el tema de la mezcla del portugués con el español. Ahí está. Entonces, ¿qué Los niños que pasaría en nacen ese hablando lugar, esa mezcla de Danilo? idioma es natural. ¿Y qué pasaría en ese lugar, en este sentido que estamos trabajando? Es decir, como producto heredado. Bueno, ellos tienen ese sentido de pertenencia porque nacieron, se criaron hablando esa mezcla de idiomas, ¿no? Que es el Ahí portuñol. está. Y vieron cómo en general se mantiene, es decir, mantienen esa... Una determinada identidad también, que en cierta forma. ahí está, ¿no? Es decir, y determinados modismos, empleos de elementos que de repente acá en Montevideo nos llegan, de repente, y viene alguien y nosotros lo notamos que no, bueno, que habla diferente, ¿no? Es decir, justamente, muy bien las apreciaciones entonces. Una duda, profesora. ¿Cómo no? Disculpe. Respecto al gallego, no sé, creo que es un idioma en sí mismo, pero respecto al catalán, tengo entendido que es o sea, es un idioma en sí mismo, ¿no? No sé si está bien expresado. Y los catalanes, le digo porque lo viví de primera mano, les cae muy Sí, mal cuando uno, o sea, puede llegar a caer muy, pero muy antipático si tratás a su idioma como un dialecto, ¿no? En realidad ellos tienen toda, digamos, su cultura bueno, asentada en su lenguaje, ¿no? Por supuesto. Y ellos defienden su lengua como algo diferente al español. De hecho, o sea, tiene que ver, pero no demasiado, ¿no? Hasta donde claro, yo sé. porque vieron que los orígenes son comunes y en Sí. el caso de ellos que ahí sobre todos esos usos, el que quedó como de mayor uso fue lo que hoy llamamos castellano, ¿no? Y el que Sí. llegó, ¿cómo? Sí, 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 el El que castellano. llegó Es el hasta que hablamos acá, nosotros. ¿no? Pero en Claro. realidad fue como el que fue lingüísticamente el que predominó. Pero claro, ellos entonces, sí, además ellos tienen también, cada lugar tiene su lengua, las enseñan hasta en las escuelas, los liceos. Y Sí, ahora el catalán tiene muchas palabras parecidas, ¿no? Al sí, sí, español. sí, sí. Sí, sí, tiene Está mucho de francés también, digo, no Sí, sé, y algunos lingüísticamente están portugués. emparentados estrechamente, ¿no? Estrechamente, ¿tá? Inclusive palabras que evolucionaron de justamente de raíces comunes, ¿no? Si bien obviamente estudiar eso ya estaría ligado más a la lingüística que a nosotros que estamos dando un curso ligado más a lo que es las generalidades, ¿no? Pero es un tema muy interesante que de repente alguno Bueno. quiere dedicarse para la parte del parcial
que yo voy a hacer, después les voy a hacer un planteo del parcial un poquito libre, ligado al autor que ustedes prefieran, ¿no? Pero eso vamos a hablar después. Vamos a seguir un poquito acá. Es entonces un producto, la lengua, seguimos hablando de la lengua, es un producto que el individuo registra pasivamente. ¿Tá? Ahí está ligado a lo que nosotros decíamos. Nosotros no podemos cambiar, y mañana se me ocurre a la silla llamarla de un modo diferente, ¿tá? No me va a entender nadie. Puede ser un juego acá en la casa, ¿no? De repente, ay, vamos a llamar, que a veces se da, ¿no? Pero no va a cambiar lo que es la lengua, ¿no? Quedaría en algo del habla, pero no de la lengua, ¿tá? Es un objeto bien definido en el conjunto regular de los hechos del lenguaje. ¿Tá? Luego tenemos que es exterior al individuo. ¿Tá? Por sí solo un individuo no puede crearla ni modificarla. ¿Tá? De repente, a veces en poesía, ¿no? Yo, por ejemplo, que escribo, me gusta, por ejemplo, modificar, ¿tá? algún significante, ¿tá? Que es lo que vamos a ver después, que es el significante, es la palabra en sí, ¿no? Silla. Y el significado es objeto que sirve para sentarnos, y esa representación que nosotros tenemos de la idea de una silla. Pero de repente, en algún poema, si yo quiero cambiar ese significante, va a quedar en lo que puede ser ese poema, pero no va a cambiar lo que sería la lengua. Lo mismo que pasa, como les decía, si ustedes, que pasa a veces con los adolescentes, que cambian alguna palabra o tienen alguna digamos, alguna palabra inventada, ¿no? Un neologismo, lo que sea, en general queda en ellos, ¿no? No llega a modificar entonces lo que sería la lengua. ¿Tá? Existe en virtud de una especie, la lengua, siempre hablando de la lengua, de una especie de contrato establecido entre los miembros de una comunidad. ¿Ah? Luego, el individuo necesita de un aprendizaje para conocer su funcionamiento. ¿Ah? Otra característica es que si una persona no puede hablar, Profe, igual conserva la lengua, ¿sí? sí. Con tal de que comprenda los signos que oye. ¿Tá? Que oye o que lee, agregaría yo, ¿no? Es decir, fíjense en el caso de las personas sordas, que en general son sordas y no sordomudas, sino que
no hablan porque no oyen. Por ejemplo, ahí igual conserva la lengua, porque ellos leen, ¿no es cierto? ¿Está? Y ellos comprenden los signos, aunque no los oyen, ¿no? Los leen. ¿Qué oye o lee? Vamos a agregar acá. ¿Qué pregunta me ibas a hacer? No, profe, que de acuerdo a lo que usted está hablando ahora y el contrato ese que mencioné en el punto 7, que hay una especie de contrato, que si bien hay una especie de contrato como explícito, ¿no? Explícito entre los miembros de la comunidad, como que ese contrato, si bien no hay nada firmado, está metido, vamos a decir, en las civilizaciones modernas, ¿no? Desde ahora, lo de ahora, el Estado mismo, ¿no? Porque si no hubiera centros de educación, por ejemplo, escuela, liceo y todo eso, por más que los padres con sus hijos trabajaran sobre tratar de que los hijos vayan incorporando esa lengua, el idioma español, por ejemplo, como que se provocaría pienso yo, ¿no? Quizás que las personas fueran perdiendo generación a generación el idioma. Yo discrepo con eso. A ver, ¿qué dice Francisco? Creo que las escuelas en realidad son bastante modernas y la lengua es mucho anterior que las escuelas y existía. O sea que en realidad no se perdería. Lo que quizás se pierde es el alfabetismo, ¿no? Que es la capacidad de leer, y eso bajaría muchísimo las estadísticas, ¿no? Si no hay escuela, obviamente sí, la escuela es el gran alfabetizador del planeta. O sea, si no existiera la escuela, por ejemplo, las reglas de signos, etcétera, estarían, por muchas personas, la persona puede hablar en español, pero de ahí a que lo haga bien, no estaría haciéndolo bien. Tendría falta de ortografía, capaz que gramaticalmente no escribiría una oración como va, Claro. etcétera. Por Pienso una yo. parte, Por ese lado sí, claro. claro, por una parte, fíjate que yo ahí lo que anoté, ¿no? Como característica 8 de la lengua, justamente que el individuo necesita de un aprendizaje para conocer su funcionamiento, ¿no? Es decir, como nosotros lo estamos haciendo acá, ¿no es cierto? Es decir, llevar al conocimiento ciertos aspectos. Sin embargo, no quiere decir que, como decía el otro compañero, igual cualquier persona que integra la comunidad maneja esa lengua, ¿no? Sin hacer consciente el funcionamiento ni la parte gramatical, y así no asistir a la escuela, ¿no? Al formar parte de la comunidad, va justamente a tener esa lengua como una institución, como algo que, bueno, que le viene dado y con todas las características que estamos manejando, ¿no? Que no puede modificarla, que no puede crearla, ¿no? Es decir, nos viene ya con nuestro nacimiento, ya al nacer en tal o cual parte, que vamos a aprender, bueno, según el lugar, lo que sea, ¿no? El idioma que sea, ¿no? En Paraguay, por ejemplo, está pasando con el guaraní. Ajá. Que es lo que he escuchado, por ejemplo, a Chilaver, que es un jugador de fútbol, que dice que como que están queriendo dejar en las instituciones educativas, ellos tenían el idioma español y el guaraní le daban a los alumnos, y ahora como que lo están queriendo dejar de lado, y se está provocando que entre padres e hijos ya no además en la casa no se hable cuando se transmite el guaraní no se haga de una forma correcta y todo eso. Dice que se está dejando de usar que hay personas que no entienden a otras que están hablando en guaraní. Claro. Y está provocando grandes distorsiones, dice. Claro, claro. Y aparte... Pero eso es porque hay una invasión de otra lengua, ¿no? Que viene como a suplantar en el lugar no hay invasión. Idioma español, o sea, idioma español, ellos siempre hablaron idioma español como el de Uruguay. No, pero ellos, antes hablaban todos guaraní. Claro, es la lengua madre de ellos, totalmente de acuerdo. El español se impuso. A ver, Marcelo, estamos hablando de cosas diferentes. Es lo mismo que explicaba la profesora de los mapuches, es la lengua originaria,
que los mapuches Eso. reclaman que necesitan la educación y todo eso. Y yo comparto con ustedes eso. Lo que yo estoy diciendo que de años, además de que ellos querían el guaraní, se les impuso el idioma español. Bueno, ahora lo que estoy diciendo es que quieren que, como quien dice, redoblar la apuesta, imponer el idioma español y quieren sacar el guaraní, que era la lengua originaria de ellos. Claro, entiendo. Sí, no está Claro. bueno. No estoy hablando en contra del guaraní, ni, o sea, del pueblo en No, este no, caso. no, para quedó nada. claro, Sí, quedó sí, claro. Digo, estás exponiendo el problema que es Claro, muy es lo interesante que escuché. y vieron que es todo un tema muy complejo que puede ser uno de los asuntos a discutir y a cuestionar y a justamente y a tomar pros y contras en la estructura del segundo parcial. Me parecería muy interesante, no sé si como tema o como pregunta, pero de alguna manera tocar esto, es decir, los aspectos a favor y en contra, como ustedes decían, ¿no? Es decir, la importancia y el tratar de razonar y pensar sobre estos temas que son actuales, no es que estemos estudiando algo en abstracto que sea tan fuera de lo que se puede vivir en el mundo o de lo que podamos ver en la tele, ¿no? Porque esto salió hace poquito, estaban estos mapuches y que tuvieron un problema bárbaro y como dice el compañero también con lo que es el guaraní. Bien, entonces, otra característica de la lengua es que es un objeto de naturaleza concreta. También hay mucho material sobre esto. Si empiezan a buscar, también es un tema que se puede encontrar mucho material y citar autores, además de poner, por supuesto, la posición de cada uno, ¿no? El conjunto de asociaciones de signos lingüísticos tiene asiento en el cerebro, por supuesto, ¿no? El conjunto de asociaciones de signos lingüísticos tiene asiento en el cerebro. ¿Tá? Por otra parte, los signos de la lengua son tangibles. La escritura, como estamos haciendo, ¿no? La escritura puede fijarlos en imágenes convencionales. Otro elemento es que hay una imagen acústica y esta se puede traducir en una imagen visual constante. Cada imagen acústica es la suma de un número limitado de elementos o fonemas susceptibles a su vez de ser evocados en la escritura por un número correspondiente de signos. Bien. Luego tenemos otra característica. Esa cualidad relativa a la lengua es la que hace que un diccionario y una gramática pueda hacer su representación fiel, ¿tá? O sea, refiriéndose a la cualidad que hablamos en el 13, ¿no?
Vamos a subir un poquito el pizarrón. No sé si estaban copiando ahí o está bien ahí. Sí, se ve bárbaro. Perfecto. Y lo que dice que la lengua es el depósito de las imágenes acústicas y la escritura es la forma tangible de estas imágenes. ¿Tá? Entonces la lengua es el depósito de las imágenes acústicas y la escritura es la forma tangible de esas imágenes. Luego tenemos que la lengua se puede clasificar entre los hechos humanos, ¿tá? Y es una institución social, como ya habíamos manejado arriba. ¿Tá? Es un sistema también de signos que expresan ideas. Es el más extendido de los sistemas de expresión. La lengua es el lenguaje menos el habla. Y esto lo vamos a explicar un poquito mejor ahora que pasemos a hablar de lo que es el habla, para diferenciarlo bien, estos términos, ¿no? Su naturaleza social es uno de sus caracteres internos. Hace falta, además, una masa parlante para que haya una lengua. ¿Ah? Otra característica es la lengua no existe fuera del hecho social, porque es un fenómeno semiológico, es decir, relativo a los signos de la vida social. Y la última es que la lengua no es libre porque el tiempo permitirá a las fuerzas sociales que actúan en ella desarrollar sus efectos, principio de la continuidad que anula la libertad. Que esta también ya la expliqué anteriormente, ¿no? Es el principio entonces de la
continuidad que anula la libertad. ¿Ah? Luego tenemos el habla, ¿no? ¿Cuáles serían las características para este autor del habla? ¿Ah? ¿Ah? Él distingue entonces la lengua del habla. ¿Qué dice del habla? Lo que dice del habla es que, al revés que el otro, ¿sí?, es un acto individual, es accesorio y accidental, es un acto de voluntad e inteligencia, se distinguen las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con el fin de expresarse. Hay un mecanismo psicofísico que le permite exteriorizar estas combinaciones, es heterogénea. Los actos de habla son imposibles de fotografiar en todos sus detalles. Y el último es que la fonación de una palabra, por pequeña que sea, representa una infinidad de movimientos musculares extremadamente difíciles de conocer y de imaginar. Así que entonces vamos a sintetizar, a ver si nos da el tiempo, estos elementos que acabamos de ver. Y si quieren, vayan estudiando un poquito, leyendo, porque vamos a seguir para la próxima con este tema, ¿está? Acá lo que habla es que las combinaciones de ese sujeto hablante, ¿no?, lo hace con libertad, utiliza el código de la lengua, el código de la lengua le viene dado. Pero la forma de expresión lo elige él, ¿no es cierto? La forma de expresarse es personal. Ahí está, eso sería parte del habla. ¿Tá? Tú tomás de la lengua lo que es común, pero la forma en sí de expresión tuya, por eso dice que es un acto individual, es accesorio individual, ¿tá?, de voluntad e inteligencia, ¿tá? Hay entonces un mecanismo psicofísico que permite exteriorizar esas combinaciones. Queda todo rojo si está bien escrito, ¿tienen idea de eso? Es No, heterogéneo. eso es porque tiene el diccionario en otro idioma, seguramente. Ah, después voy a revisar. Está. La versión de Office está en inglés, supongo que viene por ahí. Ah, está. Los actos de habla son imposibles de fotografiar en todos sus detalles. Profe, es todo el capítulo 3, ¿no? Antes que se corte. Sí, sí. Y luego la 8, que es la última, justito llegamos, la fonación de una palabra por pequeña que sea. Bueno, cuando se corte dejamos acá porque ya está dada la clase, ¿sí? Yo les paso después las clases, ¿está? Ok.